La serotonina es un neurotransmisor que se encuentra almacenado en forma de vesículas preformadas en las neuronas presinápticas. Deriva del triptófano y sus receptores son de la familia HT, que se numeran del 1 al 7, y son inhibidas por la anitriptilina. Estos a su vez se clasifican en ionotrópicos asociados a sodio y metabotrópicos asociados a proteínas GMP. Su función es la vasoconstricción, inhibir el dolor, regular la percepción, sexualidad, agresión, estado de ánimo, también regular la excitabilidad de neuronas posinápticas y regular otros neurotransmisores como la dopamina, cortisol, epinefrina, etc. Sus receptores se encuentran en la médula espinal y se relaciona con el sistema de recompensa, el cual nos va a producir un placer. Su modo de activación es cuando las plaquetas, que son liberadas por ellas, hacen contacto con el colágeno. Se asocia a la esquizofrenia, autismo y el TOC. La sustancia P es un neurotransmisor y neuromodulador que estimula la proliferación celular. Se ubica en neuronas aferentes sensitivas primarias no mielinizadas y su receptor es la neuroquinina 1. Se estimula con el dolor agudo y se relaciona con el dolor crónico y el dolor articular porque la membrana sinovial es sensible a esta sustancia. Es un hipotensor y un gran mediador de la inflamación neurogénica. Las fibras A, delta y C liberan esta sustancia en la médula espinal y esto provoca la liberación de mastocitos, células endoteliales y células inmunes, actuando a nivel de músculo liso y actúan en inflamación, hipersensibilidad, tumefacción y inflamación neurogénica. El mecanismo de acción inicia cuando la sustancia P se une al NK1, dando la endocitosis de este y activando la fosfolipasa C. Esta se divide en fosfoinositol 4,5-bifosfato y esta a su vez se divide en diacilglicerol y inositol 1,4,5-trifosfato. Esto abre los canales de calcio y esto aumenta el AMP cíclico. El GABA es el ácido gamma aminobutírico. Es el principal neurotransmisor inhibidor y va a derivar de la vitamina B6 y glutamato. Su receptor está acoplado a canales de iones cloro con carga negativa. Inhibe la sinapsis en el cerebro. Las GABAergicas son las neuronas que producen y secretan esta sustancia. El mecanismo de acción consiste cuando el GABA es captado por receptores con muchas subunidades beta, alfa y gamma, pero solo va a ser captado por aquellos que tienen afinidad hacia él. Esto hace que se abra su canal y entren cloros negativos a la célula. Esto provoca que aumenten las cargas negativas y, por ende, una marcada polarización. Y esto va a evitar que se haga una despolarización. La pregabalina y la gabapentina actúan de igual manera. La acetilcolina es el principal neurotransmisor en memoria y músculos. Deriva del metabolismo de la glucosa y se sintetiza a partir de la colina y acetilcolina. La acetilcolinesterasa es una enzima que se va a ubicar en la hendidura presináptica y hidroliza a la acetilcolina en colina y acetato. Tiene dos tipos de receptores, los ionotrópicos, que son proteínas transmembranales que se activan por la nicotina y es por ello que se llaman receptores nicotínicos. Tiene 5 subunidades y permite la entrada de iones sodio y calcio. Y los receptores metabotrópicos, que se activan con la muscarina y son acoplados a la proteína G. Cuando la acetilcolina es hidrolizada y se forma la colina y el acetato, la colina se reabsorbe por la neurona presináptica. El glutamato es un aminoácido y es el principal neurotransmisor excitatorio. Se relaciona con dos tipos de receptores, los ionotrópicos, que son los canales iónicos, y los metabotrópicos, que son los asociados a la proteína G, y tienen 7 dominios transmembranales. Son los encargados de producir ese sabor umami, y es característico de la carne, y es un gran potenciador de sabores. Sus receptores son los NMDA, que son los de canal de calcio, y los AMPA, que son los de canal de sodio. Participa en el sistema motor, emocional, sensitivo y cognitivo. Y el proceso para su obtención inicia en la glucólisis, en la cual se va a descomponer la glucosa para posteriormente pasar al ciclo de Krebs, donde se forma el alfa-cetaglutarato y se deriva la glutamina. De esta va a derivar el glutamato y finalmente el GABA. Los cannabinoides son receptores que están acoplados a una proteína G que tienen 7 dominios transmembranales. Son presentes en tejidos nerviosos, el sistema hematopoyético y el sistema inmune. Se clasifican en exógenos y en endógenos.
Van a tener distintos receptores, pero entre los cuales se encuentran los CB1, 2 y 3, TH y el RCB2. El TH es receptor del tetrahidrocannabinol, que es un psicoactivo que inhibe el vómito y mejora el apetito. El CBD va a captar al cannabidiol, que no es un psicoactivo y es sedativo, y se indica para el Parkinson, epilepsia y ansiedad, y la esquizofrenia. El RCB2 va a captar al 2A6, que regula y controla reacciones inflamatorias, y el CB1 va a regular la transmisión sináptica. El circuito vicioso del dolor son todas aquellas acciones que surgen cuando se convive un largo tiempo con el dolor. Esto desencadena la aparición de emociones negativas y por lo tanto aumente la repercusión en la vida del paciente. Son situaciones que van derivando a partir de un estímulo doloroso, afectando los diferentes campos de desarrollo y de relación de una persona. Lo primero que va a surgir es un dolor persistente, lo cual va a aumentar la incapacidad del individuo de relacionarse y convivir con los demás, y esto va a provocar que se genere un aislamiento social, por lo que cuesta trabajo reintegrarse a la sociedad. Esto hace que aumente el estrés y emociones de ansiedad, y esto desencadena la depresión, y esto va a provocar que se venga abajo la resistencia física y aumente el cansancio. Y al final el grado de dolor va a aumentar y es un ciclo vicioso que con cada vuelta que dé aumenta la afección, aumentan las emociones negativas y etc. Alicia es una mnemotecnia o un instrumento que permite evaluar cada una de las características que presenta un dolor para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado. La A va a representar la antigüedad, que es cuándo inició el dolor, y aquí se puede clasificar si sería agudo o crónico. La L es su localización, es decir, dónde se origina, dónde duele. Puede cruzarse en fibras somáticas y viscerales. La I es radiación, son las zonas a la cual se extiende el dolor y a dónde se dirige. La C es el carácter que presenta el dolor, ya sea punzante, taladrante, sordo, quemante, fulgurante, y pues estas nos dan características diferenciales de los diferentes tipos. La I es intensidad y se describe el grado de dolor que se siente, o puede ir de leve a moderado o también con una escala visual. La A es de atenuantes y agravantes y son las acciones que se realizan para contener el dolor o disminuirlo. El homúnculo motor y sensorial son las representaciones de las distintas zonas en la corteza cerebral. Esto nos ayuda a discriminar lo sensorial de lo motor según la inervación de cada área del cuerpo. El tamaño de la corteza se da según la complejidad de la conexión que existe en la zona corporal en cuestión. El homúnculo sensorial es un mapa de la corteza somatosensorial que muestra las áreas sensoriales de la piel y articulaciones. Las zonas prominentes son los genitales, los dientes, los labios, el rostro, la lengua, las manos, entre otros. Esto es debido a que hay una mayor cantidad de receptores cutáneos, los cuales nos dan más sensibilidad, y esto se representa con una complejidad de movimientos en músculos faciales. El homúnculo motor es el mapa de la corteza motora primaria y es más grotesca que el sensorial. Las zonas son la cara, ojos, boca, pies y manos, porque la localización de nervios y receptores motores es más específica y limitada. Sufre más modificaciones que el sensorial gracias a la experiencia y la práctica. El decálogo del dolor son principios que se consideran básicos para poder tratar y llegar a un diagnóstico acertado del dolor. Nos permite analizar es decir, sus causas, origen, el tipo, etc. 1. Tratar de entender el porqué y el cómo del dolor. 2. No debemos de disminuirlo nada más, sino también buscar la razón. 3. No hay que clasificarlo nada más como un simple signo, sino también como una afección bien establecida. 4. Tomar en cuenta la forma en la cual el dolor es percibido por el paciente. 5. Debemos de identificar el grado guiándonos visualmente o cuestionando al paciente. 6. Debemos de darle un tratamiento y no ignorarlo. 7. No nos centramos en las acciones incorrectas del paciente, sino en las razones y en solucionarlo. 8. Debe ser la prioridad a tratar antes de realizar cualquier otro procedimiento. 9. Debemos evitar a toda costa que éste se presente, ya que lo más importante es la prevención.
y 10 debemos de asegurarnos que el paciente nos comunique si es que presenta dolor. El cuestionario McGill evalúa aspectos cualitativos y cuantitativos del dolor, como lo son la intensidad, localización, cualidad y propiedades temporales. Se toma la historia clínica del paciente, como lo son los datos, antecedentes, diagnóstico y tratamiento. Consta de 4 zonas. Localización del dolor muestra un esquema del cuerpo humano en el cual el paciente señala la zona afectada. Cualidad del dolor. Se escoge de una lista amplia de tipos de dolor las características que definen el que se presenta. Se forman 4 grupos, los cuales son sensorial, emocional, misceláneo y valorativo. Intensidad del dolor. Se realiza una pregunta con 5 posibles categorías de respuesta. La valoración del dolor en el momento actual se mide en escala EVA o va desde el sin dolor a dolor insoportable. Otros aspectos que se toman en cuenta es el funcionamiento físico, la salud mental y emocional, el rol social, el trabajo que se ejerce y la autoestima. Un dermatoma es la zona de piel inervada por un nervio raquídeo y un ganglio espinal. Las raíces sensitivas y motoras se unen para formar al nervio espinal mixto y así dar lugar a los dermatomas. Vamos a tener dermatomas cervicales. C2 es la parte posterior media de la cabeza. C3 es la parte posterior del cuello y apófisis mastoides. C4 es la cima de unión acrobioclavicular. C5 es el lado lateral de la fosa cubital. C6 el pulgar. C7 dedo medio e índice y C8 el meñique. Vamos a tener dermatomas torácicos. T1 es el área lateral interna y media de la fosa cubital. T2 es el ápex de la axila. De T3 a T5 y de T9 a T11 van a estar correspondientes a su espacio intercostal. T10 es la zona del ombligo y T12 va a ser la región inguinal. También vamos a tener 5 dermatomas lumbares, 5 sacros y un coxígeno. La carbamazepina es un antiepiléptico y analgésico que está indicado para la neuralgia trigeminal y controlar ciertos tipos de convulsiones en personas epilépticas. El mecanismo de acción va a ser el bloqueo de canales de sodio voltaje dependientes para inhibir así el foco epiléptico. También está indicado para tratamientos de episodios maníaco-depresivos y trastornos bipolares. Su función es reducir la actividad eléctrica que es anormal en el cerebro y va a tener efectos secundarios leves y graves. Los leves son los mareos, pensamientos anormales, dificultad para hablar y temblor incontrolable, entre otros. Y los graves van a ser taquicardia, bradicardia, confusión, cambios en la vista, más convulsiones, dificultad para respirar o tragar. El dolor en la articulación temporomandibular va a ser de 4 tipos. El ligamentoso se va a dar por el movimiento de translación condilia, puede ser intermitente y también da un efecto de contracción muscular. El retrodiscal se va a dar por la presión que existe detrás del disco, como se indica, y tenemos que evitar la intercuspidación. Se acentúa al apretar los molares y con movimientos homolaterales. El capsular nos va a dar un movimiento restringido de la mandíbula y el dolor aumenta con movimientos de traslación y al palpar la ATM se presenta una sensibilidad. El artrítico es el dolor ante la masticación y si se muerde un separador en la zona homolateral va a disminuir el dolor, pero si se muerde contralateralmente aumenta y nos va a dar una sensibilidad también al palpar el cóndilo. En la anamnesis se observa si hay un bloqueo de mandíbula, un desgaste oclusal, si se presentan ruidos a la apertura o al masticar, si se rechinan los dientes y si se presenta dolor en cabeza y sienes y también si hay un dolor al masticar o abrir la boca. El dolor pulpar es considerado visceral y su etapa de muerte es todo un proceso largo. La evolución de la condición pulpar se clasifica en pulpitis reversible, irreversible y pulpa necrótica. Cada fibra nerviosa que ingresa a la pulpa va a formar 8 ramas terminales al nivel dentinopulpar. Las teorías de dolor son la teoría odontoblástica, en la cual indica que las prolongaciones odontoblásticas reciben y transmiten estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. La 2 es la teoría de inervación dentinaria, la cual nos indica que las terminaciones nerviosas van a estar estimuladas directamente debido a que alcanzan el límite ancrodentinario. La tercera es la teoría de hidrodinámica, la cual dice que el dolor es producido por el ingreso rápido de fluido hacia el interior y exterior de los túbulos dentinales. Por lo tanto, la dentina cerrada no va a tener hipersensibilidad y la dentina expuesta sí va a presentar hipersensibilidad.
Las características a valorar ante un dolor pulpar es si es sordo, es decir, crónico, punzante, si es agudo, espontáneo, que significa que ya es un problema avanzado, o si es provocado, ante el frío, calor ácido o el azúcar. Y la duración, si es menor a 10 segundos, significa que el problema no es avanzado. El clonazepam es un antiepiléptico, ansiolítico y miorrelajante que se metaboliza en el hígado. Su efecto inicia de 20 a 60 minutos posteriores a la ingesta. El mecanismo de acción es actuando sobre receptores benzodiazepínicos y sobre el GABA inhibiéndolo. Dura de 6 a 12 horas aproximadamente y hay que tener cuidado con las personas que la consumen, que son insuficientes hepáticas y ancianos. Se encuentra en pastillas y gotas. Estas últimas tienen un efecto más rápido. No puede suspenderse repentinamente porque causa abstinencia. No debe acompañarse de alcohol y la adicción depende de la susceptibilidad de cada persona. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico y analgésico con metabolismo hepático. Actúa sobre canales de sodio, potasio, NMDA y sobre receptores de serotonina, histamina H1, muscarínicos y adrenérgicos. El mecanismo de acción es que bloquea estos canales y actúa antagónicamente con los ligandos de estos receptores. También inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Su ingesta es oral y la biodisponibilidad es de 37 a 59%. Alcanza concentración máxima en sangre a las 4 horas. Se indica para la depresión, dolor neuropático, enuresis nocturna y dolores crónicos. Sus efectos adversos se relacionan con el síndrome anticolinérgico, antihistamínico y antiadrenérgico, con la sedación intensa y bloqueo de conducción cardíaca. Se contraindica con pacientes en insuficiencia renal, hipersensibilidad, infarto al miocardio, entre otros. Tipos de fibras nerviosas. Vamos a tener dos grupos, las fibras A delta, que son mielinizadas y delgadas. Su velocidad es rápida y su nocicepción es térmica y mecánica. Su localización es precisa y capta el dolor de inmediato. Sus señales son cortas de dolor intenso. Las fibras C son amielínicas y de un menor grosor. Su nocicepción va a ser química, térmica y mecánica, y su velocidad es lenta, y ayudan a captar el dolor mal localizado, crónico y lento, palpitante y duradero. Y un tipo de fibras que se relacionan con estas dos son las fibras AB, que son muy gruesas e inhiben a estas dos. No son nociceptivas y por lo tanto no transmiten dolor. Evaluación del dolor. Es un intento de categorizar el dolor en una escala objetiva y medible, y esto es complicado debido a que existe una gran variedad y es según la percepción del paciente. Cada dolor va a agrupar una infinidad de características. Se van a dividir en unidimensionales y en multidimensionales. En los unidimensionales encontramos a la evaluación verbal, en la cual se utiliza la historia clínica y se busca el origen del dolor según el paciente, su intensidad, duración, cantidad de cuadros dolorosos, los factores que la aumentan o disminuyen y las características nociceptivas y neuropáticas y las zonas en las que irradia. Luego está la escala facial, en la cual se pide señalar una expresión facial que va de cara sonriente a cara triste y es útil para pacientes que les cuesta comunicarse. En la escala multidimensional van a haber varios campos que intervienen en la identificación del dolor. Es más compleja, extensa y tiene una mayor calidad, y se acompaña de palabras descriptivas. Escalas del dolor. Se tienen mediciones unidimensionales y multidimensionales. En las unidimensionales encontramos la escala de Kell, en la cual se representa como ningún dolor, leve, moderado, intenso e insoportable. La escala de Melzack también se divide en leve, incómodo, penoso, horrible y agudísimo. La escala numérica de Downey, que va del 0 al 10 o del 0 a 100, mientras más sea el número indica un mayor dolor. La escala de Eva, que es una recta en la cual se tienen dos extremos, uno sin dolor y el otro el máximo dolor. Escala de grises. El paciente identifica la tonalidad, en el cual el blanco es el no dolor y el negro el dolor, y refleja también el estado de ánimo. La escala de expresión facial se va a aplicar en niños y consta de 5 a 6 rostros con distintas expresiones que van de felicidad hasta el llanto. Escala de Andersen. Son rúbricas que van del 0 al 2, es decir, normal, dificultad ocasional y dificultad grave. Se valora la respiración, la consolabilidad, expresión facial, el lenguaje corporal y la vocalización. En la escala multidimensional se encuentra la escala de Melzack y Kaiser, la cual indica que el dolor es conformado por 3 dimensiones, la sensorial, emocional y afectiva, y la cognitiva.
El cuestionario de McGill toma en cuenta la historia clínica y mide la intensidad por medio de 66 características. El test Cornopster evalúa la vida global del paciente, donde A es el paciente con actividades normales, B requiere asistencia limitada y C no puede cuidarse por sí mismo. La latinence añaden alteraciones en el sueño, consumo de analgésicos y nivel de incapacidad. Y finalmente la conducta dolorosa, donde se observa el comportamiento que ayuda a identificar el dolor en una persona, midiendo el movimiento de protección, al apoyo, el frotarse las muecas, suspiros, conducta de evitación y toma de analgésicos.